Bienvenidos a Descubridores de Historias. En esta ocasión tengo el placer de presentar a Virginia Valdominos Pastor, una mujer que no solo destaca en una faceta profesional enfocada al psicoanálisis, tanto a nivel de parejas como de empresas, sino que además tenemos una persona muy polifacética en distintas artes y hoy día en Café entre Historia vamos a hablar de su faceta literaria. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias, Victoria. Encantada de estar en tu programa. Pues gracias a ti por coger un poco de hueco y vamos a empezar a darle caña a esto para que la gente te conozca un poco más y sepa qué tipo de literatura nos puedes ofrecer. Eres una mujer muy polifacética, como ya he comentado, y como persona dedicada profesionalmente a la psicología, tengo que preguntártelo, o sea, ¿en qué momento decidiste meterte en el mundo literario teniendo en cuenta lo difícil que es destacar en este mundo? Sobre todo para una persona que conoce, ¿no? Este tipo de frustraciones que tienen los escritores. Lo que pasa, bueno, la realidad me fue llevando siempre a escribir y a publicar desde la universidad y los proyectos de investigación en que empecé a trabajar después, o sea, que es que fue que me iba llevando la vida ahí, o sea, que es que me ponían en lugares donde tenía que escribir y donde se iban publicando los trabajos, pero después, cuando entré a formarme como psicoanalista a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que también por algo digo que no fue una elección aleatoria que yo eligiese formarme ahí, porque la poesía es muy importante en el Grupo Cero, es poesía y psicoanálisis, ya que está dentro de, digamos, del pensamiento del Grupo Cero, que la poesía es un instrumento de conocimiento, que la poesía no son versitos y que la poesía va abriendo el camino de las ciencias. Entonces, en el Grupo Cero es obligatorio para todo psicoanalista escribir poesía y escribir y publicar, ¿no? Porque publicar es la forma en que tenemos de dar cuenta, de mostrar al mundo cómo nos ha sido transmitido el psicoanálisis a nosotros. Entonces, estamos obligados a publicar libros de psicoanálisis, de los cuales ya he publicado varios, después te comentaré, y también escribir poesía. Y también pues estoy en ese camino de la escritura poética y bueno, de la formación como poeta, que me parece que es como lo más, de lo más, ¿no? De Ya te lo fue más puro. llevando. Te fue llevando, ¿no? Y al final te gustó el mundillo, ¿no? Precisamente, Claro, el mundillo es que es una forma es un mandato social, es una obligación social. ujú, No es más que meterte en un mundillo, es una obligación. La escritura te manda a escribir, o sea, es para los escritores nuestra obligación es mirar el mundo y escribir para transmitirles a las próximas generaciones cómo nos hacen vivir hoy, ¿no? Digo que la escritura es, la poesía en especial es la verdadera historia de los pueblos. Es decir, la historia que no vamos a encontrar en los libros de historia, esos que nos dan a estudiar en el colegio, ahí no vamos a encontrar la verdadera historia de los pueblos. Esa siempre es la historia de los vencedores. Pero en la poesía está la verdadera historia de los pueblos, es decir, lo que va a transmitirse de generación en generación, de cómo vivimos, de cómo nos hacen vivir ahora y de nuestra verdadera historia como humanos, ¿no? Eso se transmite en la poesía y luego, por otra parte, la escritura científica, la escritura psicoanalítica, pues es una transmisión de conocimientos también, pues para... Yo hago escritura de difusión del psicoanálisis para todo el mundo, para que pueda conocerse mejor cómo funciona cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y también cómo es esa la ciencia psicoanalítica, y después también pues para las próximas generaciones de gente más joven que se quiere formar como psicoanalistas para poder ayudar a otras personas a vivir mejor, ¿no? entiendo. Entonces, Ya que lo has planteado, lo de Grupo Cero, he visto que tienes una clase de psicoanálisis en la Escuela de Poesía. ¿En qué consiste? ¿Nos puedes dar detalles de en qué consiste esta labor docente, ¿no? ¿A quién va dirigida? Para si nos está escuchando alguien pues, que tenga amor realmente o mucho interés por la poesía y que se quiera formar en este mundillo, ¿nos puedes explicar un poquito más en detalle en qué consiste ese curso? sí, mira, como docente en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, bueno, pues soy profesora de varios seminarios. Ujú, Seminarios de Sigmund Freud,
Sigmund Freud, como sabéis, es el padre del psicoanálisis o el primer hijo del psicoanálisis, es pues el investigador, el científico que formuló el concepto de inconsciente, que fue algo que transformó el mundo. O sea, que Freud escribiera La interpretación de los sueños, que es uno de los libros más leídos en el mundo, junto con la Biblia y Quijote, creo que son los más leídos, ¿no? La interpretación de los sueños. Bueno, pues ese libro cambió la historia de la humanidad. Gracias a ese libro fue posible, entre otras cosas, el surrealismo, la lingüística, todo lo que toca el psicoanálisis, o sea, todo lo que incorpora el concepto de inconsciente se transforma, ya sea la medicina, ya sea la filosofía, ya sea la educación, ya sea cualquier disciplina o arte que incorpora el concepto inconsciente se transforma porque quiere decir que acepta que los seres humanos somos mucho más que la conciencia, ¿no? Que la mayoría de las cosas que nos pasan son inconscientes y que el inconsciente es un poder muy grande que hay en nuestra mente que podemos despertar y que podemos hacer que juegue a nuestro favor, es decir, que nos impulse para nuestro crecimiento personal, para nuestra carrera, para nuestros amores, para nuestra sexualidad, para nuestra diversión. Todo eso es un segundo cerebro, casi el inconsciente, ¿no? Que está ahí dormido y que si uno, cuando uno decide, ¿no? Conocerse mejor, conocerse, pues puede empezar a transformarse teniendo en cuenta ese poder, ¿no? Con el psicoanálisis, claro, con ese instrumento. Entonces, en la escuela de psicoanálisis, en el seminario Sigmund Freud, pues lo que hacemos es estudiar toda la obra de Freud, desde la interpretación de los sueños a todos los estudios, las investigaciones que hizo Freud para mostrar cómo funciona el aparato psíquico. Y luego también hay otro seminario en el que tengo la suerte de trabajar como profesora, que es el seminario de Jacques Lacan, que Lacan fue un continuador de Freud. Fue un investigador francés que ni siquiera vivió en la misma época de Freud, ni fue alumno directo de Freud, sino que cuando el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es muy complejo, el psicoanálisis y el funcionamiento psíquico también es muy complejo. Entonces, tan complejo es que siempre los discípulos de Freud intentaron, para poder comprender algo, lo simplificaban, ¿no? Lo simplificaban y todo aquello que no les gustaba, pues como que como esto no me gusta, como esto habla de una cosa que a mí no me gusta, me compromete, nos compromete a todos, pero bueno, pues entonces iban quitando conceptos o desviándolos. Y Lacan llegó en un momento histórico donde dijo, no, señores, hay que volver a estudiar a Freud. Todo está en Freud, todo está en la obra freudiana, así que no se vayan ustedes por las ramas para negar cómo somos Eso era realmente, para sino estudiarme, eso era para estudiarme, ¿no? Por eso van quitando chicha de... claro, la claro, es que no vagancia. nos gusta, lo quitamos, ¿ah? Como no nos gusta la pulsión de muerte, lo obviamos. Como no nos gusta la sexualidad infantil, la obviamos. Como no, ¿no? Cuando son Claro. cosas que sí, somos humanos y nos pasan esas cosas, ¿no? Entonces, Lacan tiene una obra también súper interesante y hace referencia a cómo modificando nuestras frases, la manera en que hablamos, la frase que decimos, vamos transformando nuestra vida, ¿no? Y entonces es toda la obra de Lacan que estudiamos en el seminario de Jacques Lacan en la escuela. La escuela lleva más de 40 años, se fundó en 1981 en Madrid, formando psicoanalistas en todo el mundo. O sea que cualquier persona que esté interesada en formarse como psicoanalista o como poeta, pues en la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero va a encontrar una escuela, yo diría, hoy por hoy la mejor escuela de psicoanálisis del mundo. Entonces se Vienen podría decir, sí, dime. alumnos de todo el mundo a formarse a Grupo Cero, ¿no? Entonces se podría decir que más que enfocarse en gente que le gusta la poesía como arte literario, es gente que quiere adentrarse en ese proceso de autodescubrimiento de la psicología, ¿no? Ambas, De percepción ambas de... cosas, porque para el autodescubrimiento más que hay que psicoanalizarse. O sea, una cosa es estudiar psicoanálisis, que, que es, es una carrera, ¿no? Es una carrera de por vida, además, el psicoanálisis. O una cosa es estudiar, escribir poesía, que para eso están los talleres de poesía también del Grupo Cero, para dejarse escribir, porque la poesía, bueno, pues hay que leer, alimentarse, ¿no? De poesía y luego dejarse escribir.
Eso es una cosa, pero luego está el proceso de autoconocimiento personal, que es psicoanalizarse, ya, tumbarse en el diván y empezar a hablar para conocerte. Y eso lo tenemos que hacer los psicoanalistas también, es una parte de nuestra formación, psicoanalizarnos. Si no, no puedes ayudar a nadie a psicoanalizarse si uno mismo no se psicoanaliza, quiero decir, con un psicoanalista, no uno solo, porque eso no existe, ¿no? El autoanálisis no existe, ¿no? ¿Te imaginas que te sientas en un diván y estás hablando sola, ¿no? Y de repente entra alguien en casa y dice, esta chiflada que está hablando sola en el diván. Claro, si entras y estuvieras tú hablando sola, diría, esta está chifleti, ¿no? Porque justo lo más importante es la escucha. Es que el que te escucha, el psicoanalista, tiene una escucha formada para interpretar los procesos inconscientes, ¿no? Entonces es muy importante, claro. Pues entonces es muy interesante lo que planteas. Y dentro de toda esa oferta editorial que tú tienes, porque ya he visto que no solo tienes poemarios, sino que también tienes libros más enfocados a la psicología, ¿cómo fueron, por ejemplo, tus inicios literarios? Es decir, el primer libro que escribiste, visualízate ahí. ¿Cuáles fueron los principales retos? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de publicar por primera vez? A ver, el primer libro que yo escribí fue en colaboración fue un proyecto de investigación en el que fui contratada y fue una colaboración entre una empresa en la que yo trabajaba, el Inserso y un instituto de biomecánica de Valencia. Entonces, fue un proyecto de investigación en el que trabajamos en colaboración y escribimos un libro que se llamaba Ayúdame, Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas, ¿no? Eso digamos que fue como un trabajo, ¿no? Como un trabajo. Yo venía de hacer la tesis doctoral y entonces fue uno de mis primeros trabajos. Pero después han ido produciéndose los primeros libros en colaboración con compañeros, siempre con compañeros psicoanalistas. Hubo un libro muy interesante que escribimos entre muchos psicoanalistas, que es La mujer del siglo XXI, una aproximación psicoanalítica. Eso es un libro que es brutal, brutal. Pues un libro así, de gordo, con diferentes áreas desde trabajo, sexualidad, represión del pensamiento, represión sexual de la mujer, el techo de cristal, el feminismo. Bueno, un libro muy potente, que creo que la publicación de ese libro también llevó a importantes transformaciones sociales y que también fue en colaboración, digo, con compañeros del Grupo Cero, con muchos psicoanalistas y estudiantes de psicoanálisis del Grupo Cero. Y luego los libros de poesía, los de psicoanálisis han sido en general así. Y después he escrito también, vamos a publicar ahora el cuarto con una compañera también en colaboración con Madalena Salamanca, que fueron La psicología a la luz del psicoanálisis, Amor, sexo y dinero, lo mejor y lo peor. Progresar es fácil, lo difícil es soportarlo. La pareja, amor, sexo y ternura. Y ahora vamos a publicar el quinto, en colaboración de las dos, que es sobre empresas, psicoanálisis para empresas. Claro, entonces esos libros son más enfocados al trabajo, pero a lo mejor la pregunta va enfocada a lo mejor un libro que hayas escrito tú sola, o sea, Sí, tuyo, pues mira, tu niño, tu niña. mi primer niño de poesía fue Vamos a trabajar, ¿vale? Y entonces ¿cómo se publicó este libro? Anotándome en un taller de poesía del Grupo Cero. Y entonces, tarea del taller es todas las semanas escribir un poema, ¿no? O una historia, depende de las semanas. Entonces, durante todo el año, todas las semanas, escribiendo un poema en el taller de poesía, ¿no? Entonces te dan el título para escribir, y te vas a casa, te escribes el poema y a la semana siguiente vas a la reunión que se produce en el taller donde se leen a grandes poetas y después cada integrante lee el poema que ha escrito durante la semana, ¿no? Y así durante una semana, otra semana, otra semana, otra semana, cuando termina el año, o 2 años, o 3 años, hay quien en un año, hay personas que en 2 años o en 3,
hace una recopilación de todos los poemas que ha escrito, hace una selección de los mejores poemas que ha escrito y ya tiene material para publicar un libro. Que nosotros además, el Grupo Cero tiene editorial. Sí, me he dado cuenta también en su página web. Y entonces así se produjo este libro, Vamos a trabajar. ¿Y el cuadro del libro es tuyo? No, el cuadro es de Miguel Óscar Menasa, que es mi maestro, es el director de la escuela Grupo Cero, es mi maestro o nuestro maestro, pero yo digo mi maestro porque yo le hago esa atribución. Para mí he aprendido hasta bailar flamenco con él, que después hablaremos de eso, y tanto el cuadro como los dibujos del interior de los libros de la editorial son de Miguel Óscar Menasa. Este fue el primero. El segundo, que se llama Escribo cuando el amor descansa, ¿sí? que también es un libro que nace del taller de poesía, cuyo coordinador es Miguel Óscar Menasa, ¿vale? Es el coordinador del taller al que yo asisto. Pero este se llama así porque se lo escribí por las noches. Me despertaba por la noche, y entonces me ponía a escribir. O sea, era algo que me llamaba durante la noche cuando estaba dormida, me despertaba de madrugada y escribía. Y así Era se escribió. Era Freud que te estaba en sueño. Era la poesía, yo creo más bien, ¿no? Era la poesía que me decía que tienes que escribir, ¿ves? Por eso te digo, es un mandato social, que uno no puede decir que no. Cuando te despierta tienes que escribir. Y así se escribió este, Escribo cuando el amor descansa. Y el tercero de poesía, que es este, 2021, Verano Iluminado, este lo escribí en el verano del 2021, 2 meses de verano, que todos los días escribía un poema y lo publicaba en Facebook, lo publicaba en las redes sociales, y fue un verano iluminado, realmente ha habido un gran salto cualitativo de este poemario a los anteriores, ha sido una transformación muy importante. Y este fue así, todos los días escribiendo y publicando en las redes. Y haciendo referencia a ese poemario, porque yo te conocí a través de ese poemario, ¿nos puedes iluminar, ¿no? Y decir de qué trata ese poemario? O sea, qué sentimientos pretende evocar, por ejemplo, o qué aspectos pretende ensalzar. Bueno, este poemario se escribe en plena pandemia, ¿no? Digo, estábamos al final, pero todavía estábamos en pandemia, con muchos incendios en España en ese momento. Estaba ardiendo gran parte de nuestro bosque, muchas personas afectadas psíquicamente por por los años que habíamos vivido, 2 años muy duros, muy trágicos. Muchos sentimientos a flor de piel en las personas, mucha crispación, mucho dolor, y a la vez empezaban a abrirse las puertas para que la gente empezara a salir, y estaba toda esa locura también de querer salir, de querer ir al mar, ¿no? Entonces había una serie de contradicciones y fuerzas psíquicas y sociales que estaban ahí en juego y que digamos que en mí se canalizaron así, ¿no? Entonces está toda esa realidad social, está toda esa denuncia social de una manera muy metafórica, muchas imágenes, hay muchas imágenes en el libro. Está mi relación con la poesía, por supuesto, que es tan importante para un poeta, ¿no? Es nuestra amada. Si el poeta no tiene un vínculo fuerte con su poesía, difícilmente va a poder transmitir sentimientos con la suficiente fuerza como para que la gente pueda empatizar, digámoslo así, con ellos. O sea, si está vacío de sentimiento un poema, yo lo veo precisamente por la naturaleza misma de un poema, lo veo difícil que la gente pueda empatizar con con un poema, perdón, cuyo autor no lo ha escrito con sentimiento. Claro, porque también el poema toca una fibra universal, toca algo que a todo el mundo toca alguna verdad, ¿no? Universal, una verdad humana que es para todo el mundo. Para eso también
abstraerse un poco, quiero decir, salir de uno mismo, ¿no? El poeta tiene como esa cosa de, no habla de sí mismo tampoco, sino que habla del hombre, habla de la humanidad y además de manera inconsciente. Yo no es que diga, voy a hablar de esto, sino que atiendo a la llamada cuando llega la poesía, cuando viene, que no siempre viene, ¿no? Uno tiene que estar muy, esa sensibilidad, esa recepción para cuando la poesía viene, no echarla, ¿no? Sino decir la poesía, tómame, ¿no? Aquí estoy, toma mi mano y escribe a través de mí, porque eso es lo que hace. Uno es un mediador entre la poesía y y el papel, pero no se escribe se escribe desde el inconsciente. Yo soy totalmente inconsciente cuando escribo y cuando uno escribe dice, mira, puedes, después te tienes que sorprender, después tienes que leer el poema y decir, si es un verdadero poema, porque hay otras cosas que no son poemas, la escribes y no es un poema, ¿no? Pero cuando es un poema, tú lees el poema y te sorprendes, ¿no? Y sientes que no lo has escrito tú, que eso no lo has escrito tú, que ha venido alguien y lo ha escrito por ti. Y es que es así, es un proceso que es desde el inconsciente, escribe tu otro yo, realmente, ¿no? Alimentado por la poesía. Por eso hay que leer mucha poesía para poder escribir poesía, porque es la poesía la que escribe a través de ti. Vamos en la premisa que seguimos todos los autores. Yo tuve la oportunidad de hablar con autores que son famosos hoy día y todos me decían exactamente el mismo consejo. O sea, para saber escribir bien sobre el género, tienes que leer mucho sobre ese género. Independientemente del género al que te dediques, tienes que Exacto. interiorizar mucho esa esencia de ese género para poder luego proyectarla, saber, digamos, cómo proyectarlo, lo que tú llevas dentro. Y sí, ese otro yo es el que te obliga, o sea, es el que te está todavía pinchándote aquí todos los días, diciéndote, oye, que estás tardando en escribir algo, venga, ponte que te ayudo. Ponte a trabajar, porque es un trabajo, la Trabajar. escritura es un trabajo, ¿no? El oficio de poeta, decía Pavese, Sí, y es que es así, es un trabajo, pero como tú dices, cualquier género, si quieres escribir teatro, tienes que leerte todo lo que haya escrito sobre el teatro. Así que, es que si no corres el riesgo también de creerte que tú inventas algo y ya está a lo escrito mejor ya está en escrito miles eso. de libros, ¿no? Esa historia, o quieres escribir novela, pues te tienes que leer toda la novela. Aparte que leer novela es súper, es vivir, es una manera de vivir muchas vidas y además súper barata. Te pones a leer novela y es como si hubieras vivido todas esas vidas. O sea, te da un cuerpo, leer te da un cuerpo increíble, ¿no? Te da muchas vidas y aparte es lo que es el alimento para después poder Sí. escribir. Escuchándote me di cuenta que aparte de ser una escritora y profesional infatigable, también eres muy apasionada en todo lo que haces y destacas, en ese aspecto destacas mucho como artista en muchos gremios. O sea, yo me he quedado flipando, por usar un término así más pasionario, digamos. Bailas, haces pintura, o sea, pintas, has sido actriz también de largometraje, he visto por ahí. De todos los artes que hay, de cine, música, danza, es que tú tienes todo menos la arquitectura, que de momento no te conozco, que hayas hecho ningún plano de edificios ni nada, ni una escultura, que tiempo te queda. O sea, para hacer alguna escultura todavía tienes Pues, tiempo. pues, Entonces te quería preguntar, a mí me gusta mucho la parte de la actriz, porque yo considero que ser actriz es un reto psicológico muy grande porque tienes que convertirte literalmente en el personaje para poder interpretarlo bien después. Entonces te quería preguntar, ¿hay algún personaje que esté basado en tu propia vida o en tu propia experiencia personal o que esté en alguno de tus libros o de tus poemas? O sea, algún personaje que hayas interpretado tú, que te haya inspirado para escribir alguno de tus niños. no, creo que no. A ver, creo que no. Bueno, el ángel gitano, que es el personaje con el que bailo, ¿no? Pero claro, el ángel gitano ya tiene su propia casi historia, ¿no? Porque hasta el poeta Miguel Oscar Menasa en algún libro habla ¿no? Del ángel gitano porque es un personaje importante, la bailaora, ¿no? Sí, Y en alguna de las películas la bailaora aparece, en las películas de Miguel Oscar Menasa, que son las que ya he participado, es el director del Grupo Cero, que ha hecho varias
películas, que por cierto este año es candidato a Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ya lo fue en el año 2010 y este año ha vuelto a ser propuesto como candidato al Nobel de Literatura. Y Menasa pues ha hecho varios largometrajes, hemos participado en los premios Goya en varias ocasiones. Y la bailaora sale en varios de esos largometrajes como personaje. Pero después es cierto que, que el cine te toma, yo creo que de todo lo que he hecho, lo que más luego te cuesta salir de ahí, porque es que la verdad que yo también vivo todo muy apasionado, como tú dices, pero es que es como una entrega la que tienes que darle al cine, que después no quieres salir. Es tan maravillosa la sensación de trabajar en el cine, de hacer una peli, que dices, ay, yo me quiero dedicar a esto para siempre, todas las horas de mi vida a esto, y luego tienes que salir porque mi vida es otra, son varias cosas las que hacemos, no nos dedicamos solo al cine, ¿no? Pero es muy fuerte, es fuerte. El cine es una actividad muy fuerte, sí, sí. Y yo imagino que tener tantos frentes abiertos a nivel creativo tiene que ser en algunas ocasiones una fuente de frustración y una carga mental importante. O sea, ¿cómo lidias con el estrés que pueda acarrear tener tantos frentes creativos abiertos? Es decir, en algún momento todo el mundo flaquea, en algún momento. Yo sé que tú eres una especie de Super Saiyan, ¿sabes? Yo no sé si tú eres muy friki, pero si tú tienes a alguna persona en tu familia que es friki, sabes lo que es un Super Saiyan Dios, y para mí tú eres eso. Entonces, aún así, es el estrés que puede acarrear este tipo de situaciones. Tú como psicoanalista, ¿cómo lo solucionas o cómo lo afrontas? Claro, es que no hay estrés realmente. O sea, es que gracias al psicoanálisis. O Sí. sea, yo puedo hacer todo esto gracias a que me psicoanalizo. La energía me la da el psicoanálisis. Esa es la verdad. Porque es que el psicoanálisis te enseña a sumar, a sumar. Sí. Y bueno, y el grupo cero, yo te digo, yo soy una perfecta integrante del grupo cero. Es que en el grupo cero, digamos, el pluriempleo es lo normal, ¿no? Digo que es que te va abriendo el psicoanálisis, te va abriendo puertas. Luego eres tú quien decide, pues mira, paso por aquí. Te abre la puerta de la canción, que esa no la hemos mencionado, pero ahora estoy con el canto y la canción. Entonces, si quieres, la atraviesas. Ahora ya tienes que currar. Si te metes por ese camino, ya es un curro, ya tienes que dar clases, ya tienes que grabar discos, tienes que hacer conciertos. No es que tienes, sino que quieres. Porque claro, el psicoanálisis te despierta la máquina de desear. Te hace deseante. Es el deseo lo que te produce psicoanálisis. Sí. Y entonces, pues te vas dando cuenta, o sea, el grupo te permite hacer todo y no te obliga a hacer todo lo que te permite. Eso es lo bueno. Te permite hacer todo el grupo cero y no te obliga. Pero yo que a mí, digamos que el psicoanálisis te hace deseante y mi sexualidad, mi deseo es fuerte y entonces pues se me van abriendo puertas y yo voy tomando los caminos, pues claro, tengo muchos caminos por los que transito. Pero eso no me estresa, al contrario, Te me estimula. enriquece, me estimula, me enriquece. Y creo que todo eso lo puedo hacer con una buena organización. Organización es que una vez que te organizas y ya estás organizado, es simplemente pedalear, 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 pedalear y ya está, y recorrer el camino y vas disfrutando, vas mirando, vas viendo en tu viaje, vas remando y vas disfrutando del viaje. Claro, esa es la cuestión del deseo, ¿no? Que como es algo que deseas, pues es todo el tiempo un disfrute y hasta te sobra tiempo, Sí, hasta sí. tienes tiempo para Por todo. eso estás en tantas artes, ¿no? Porque dice, te encanta tanto, o sea, te gusta tanto, que para ti no lo consideras un trabajo, un esfuerzo titánico hacerlo. Para No, nada. claro, claro, si fuera algo que no te gusta, que te obligan a hacer. Eso, bueno, la gente lo sabe, ¿no? Cuando tiene que hacer algo obligado tienes que ponerle una cantidad de... Porque es como luchar contra ti mismo, contra tu propio deseo. Es que hay muchas personas que no quieren saber nada de su deseo, luchan contra su deseo. Entonces es un conflicto permanente que se va toda la energía en eso, en esa lucha. Mientras que si tú te
vas construyendo tu deseo, que es a lo que te ayuda el psicoanálisis, ¿no? A ir construyendo, a conocerte y dejar que tu deseo se vaya produciendo, es todo mucho más fácil, se potencia todo, produces tiempo, produces energía, se te van aclarando los caminos, ¿sabes? Entonces, es todo más dinámico, más fácil, te facilita la vida. Psicoanalizarte te facilita la vida, te simplifica la vida. Muy Es bien. bueno, ¿eh? Es Desde bueno. el punto de vista, por ejemplo, yo he conocido y conozco a muchos poetas que a nivel de ferias y demás, pues tienen cierto machaque psicológico porque eh, a lo mejor no saben cómo vender su obra. Y yo no sé si tú tienes, en base a tu experiencia, porque tú llevas mucho tiempo escribiendo y demás, poemarios y demás, en base a tu experiencia, ¿les puedes dar algún consejo para que cuando se enfrentan a ese reto de estar en una feria, intentar vender un poema, tanto para o poder venderlo o poder lidiar con la frustración de no poder hacerlo? Porque yo, por lo general, por lo que he visto en las ferias, la gente le dice es un poemario y te miras como, ¿sabes? Raro. O sea, ¿le puedes dar algún consejo a esas personas que venden poemas, que a lo mejor están empezando y que no tienen, digamos, la seguridad de ir a venderlo por ahí? Mira, yo creo que si uno ha hecho el trabajo, ha publicado, ha hecho el trabajo de escribir los poemas, ha hecho el trabajo de seleccionarlos, de leérselos a los amigos, de buscarse una editorial, de publicar los poemas, y ya está el producto que es el libro, ahora hay que darle el recorrido, ¿no? Hay que difundirlo, ya sea vendiéndolo, ya sea eh, regalándolo, ya sea, ¿no? Porque también hay personas a las que hay que regalarle tu libro, ¿no? Para que lo lean, para que tampoco sé si es correcto del todo escribir pensando en vender, ¿no? Es que escribir porque ya te digo, es un mandato, es una obligación para el poeta escribir, porque es algo que le interesa a la humanidad, ¿no? Hacer. Pero después hay que ponerlo en circulación. Si es en los circuitos de venta, pues hay que ponerlo en el circuito de venta. Y si se venden 3, se venden 3. Si se venden 30, se venden 30. Si se venden 300, se venden 300. ¿No? Que Digo aprender a que disfrutar del proceso de, sobre todo, sí, hay que del proceso, disfrutar del bueno, proceso. Sin pensar en los y resultados. pensar Hay en que el escribir sin pensar. Fíjate, hay que escribir hasta sin pensar si el poema va a ser bueno o no va a ser bueno. Hay que Claro, depende escribir. de quién lo lea el poema también, ¿sabes? O sea, porque para mí un Claro. poema puede decir mucho, porque a lo mejor puedo extrapolarlo a alguna experiencia personal que yo he tenido y puedo sentirme más identificada, pero si otro poema distinto que a mí no me haya pasado, que no pueda extrapolar a una experiencia propia, a lo mejor ese a mí no me dice nada, pero a lo mejor para una persona se le saltan las lágrimas al leerlo. Y a lo mejor no te dice nada hoy, pero te lo lees el año que viene y te dice mucho. O ¿Sabes? Que dentro es de que 10 años, o sea, yo no soy la misma persona que era hace 10 años. exactamente, exactamente. Y luego, por otra parte, para el escritor también tiene que saber que a lo mejor escribe un poema y otro poema y otro poema y otro poema y en el poema número 50 ese es el poema, ¿no? O sea, ¿qué es escribir en infinitivo? Es todos los verbos en infinitivo. Es escribir, es bailar, es pintar, sin importarte los resultados. Al principio a lo mejor no van a ser buenos, ni los poemas, ni los cuadros, ni los bailes, ni las canciones. Al principio todo el mundo cuando empieza tiene que aprender. O sea, no Sí, nos vamos claro. a creer que desde el primer poema ya vas a ser Bertolt Brecht o vas a ser Miguel Oscar Menaza o vas a ser, ¿no? No, hay que escribir, 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 escribir. Y disfrutar, ¿ves? En ese escribir, en el verbo en infinitivo, ahí vas disfrutando y vas aprendiendo. Y eso te lleva a querer conocer más poetas y a leer más poetas y tal. Y ahí es como te vas haciendo. Es un trabajo, son caminos para toda la vida. Lo bueno es que son amantes para toda la vida, que nunca te van a faltar, que la poesía siempre va a estar a tu lado, que la danza siempre va a estar a tu lado, que el cine, la pintura, son compañeros de por vida, son amigos para toda la vida, ¿no? Los poetas o los escritores, digo. No, por eso que no, quien se sienta solo es porque no ha descubierto la cultura, no ha descubierto el mundo, porque el mundo está Sí. ahí esperándonos a todos, ¿no? Porque a través de Entonces, las letras puedes conectar con los autores a través del tiempo. Precisamente la literatura es eso. exacto, Inmortalidad en forma de verso, en forma de letra.
Claro, nosotros nos morimos, pero la escritura sigue, ¿no? Es que eso también es un acto de amor, el de escribir es un acto de amor muy grande, porque tienes que perder primero el asco a los otros, porque les vas a dar algo tuyo, incluso a personas a las que nunca vas a conocer y que van Sí, a leer tu libro y que le estás haciendo entrega de algo muy importante maravilloso. y que tú te vas a morir y el libro va a seguir ahí, lo van a seguir leyendo. Es un acto de amor, la escritura. Pues en Café Entre Historias nos gusta saber mucho pues, detalles de la vida personal de los autores y una de las preguntas normales que se hacen aquí es ¿cuáles son tus hobbies? Es decir, para asegurarte de tener esa energía para enfrentar a tantos retos que tienes tú, por ejemplo, en tu vida profesional barra creativa, ¿cuál es el plan que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, es que casi que todo eso considero hobbies, claro, porque yo no puedo pasar un fin de semana sin bailar en el Teatrillo Grupo Cero. Bailamos todos los sábados a las 6 de la tarde con otros amigos artistas, nos reunimos y cantamos, bailamos, disfrutamos. O pintar, casi ahora lo considero más un hobby pintar y tengo que, ahora en verano que voy a tener vacaciones de las clases y bueno, pues voy a aprovechar para pintar. Tengo algunos retratos iniciados que tengo que terminar, retratos de amigos que me gusta hacer y que aprovecharé ahora en el tiempo libre para hacerlo. La lectura, ya tengo varios libros pendientes para leer. Voy a escribir este verano. Quiero compilar para hacer. Es que ves, está muy mezclado también un poco lo que es el hobby, porque son muchas actividades y entonces, pues algunas, cuando hay unas que son centrales de trabajo y muchas otras son pasionales y que podría decir hobby también, pero bueno, me gusta hacer deporte, hago deporte, corro, eh, yo qué sé, no sé si puede considerar eso un hobby, pero digo que hago... ¿Cómo, lo que quería decir era, cómo no vamos a tener fama de libertinos los artistas si es que disfrutamos con nuestro arte continuamente? Es como si tuviéramos una fiesta continua. ¿Cómo no vamos a tener fama de libertinos? Es verdad, es que está incluido en nuestra vida, en nuestro trabajo, también el tiempo de ocio y el tiempo de diversión. Es que es Sinceramente. así. Y cuando te pones a escribir, por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu rutina en el sentido de qué necesitas en la mesa para ponerte a escribir? ¿Qué bebes o qué te tienes que poner? ¿Qué música necesitas para entrar en estado zen? ¿O tienes alguna rutina de ese estilo o alguna manía? No, la verdad que no, que lo que necesito es el ordenador para escribir, libros, tengo libros a mi alrededor siempre eh, de lo que sea, tengo libros, tengo palabras y a veces escribo en la mesa, a veces escribo en la cama, a veces escribo, es un poco donde me pilla, Donde ¿no? te pongan, ¿no? Vale, Sí, no y soy ahora ya... no soy Sí. maniática yo para... Bueno, vale, muy bien. Entonces, ¿nos puedes hablar de alguna obra que estés a punto, si hay algún tipo de evento o alguna obra, alguna actividad que quieras compartir y que sea próxima? O sea, que la vayas a organizar en los próximos días o las próximas semanas para que la gente lo sepa y se apunte. Sí, pues mira, el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Teatrillo Grupo Cero vamos a cerrar la temporada de actividades del teatrillo y entonces vamos a tener un espectáculo el sábado a las 6 de la tarde que invita a aquellas personas que estén interesadas en venir, pues se pueden poner en contacto conmigo y pueden participar. Y después también invitar a todo el mundo. Este es un proyecto permanente que tengo siempre abierto, que es mi canal de YouTube, donde hago permanentemente conferencias, charlas, eh, la diversión del trabajo, que es un vídeo que lanzo todos los lunes con un consejo semanal de cara a trabajar, a empezar la semana con energía. Es psicoanalítico el canal, pero enfocado a la ayuda, o sea, de ayuda a todo el mundo, ¿no? Que cualquiera puede suscribirse al canal y ese está en funcionamiento durante todo el año. Le eché un vistazo hace, nada, antes de ayer, le eché un vistazo a los vídeos que tienes ahí colgados, le estuve echando un ojo
Y yo les echaré mano porque yo a nivel de trabajo también tengo muchos frentes abiertos también. Entonces me viene bien tener una cierta, un poco mental, digamos, ahí. Son súper útiles y todo el mundo que sigue el canal dice maravillas, me mandan mensajes de agradecimiento todos los días, en Google me ponen todos unos comentarios maravillosos porque es que son muy, muy útiles. Hay desde cursos completos sobre un montón de cosas, hay talleres, hay charlas que me van planteando temas y vamos haciendo todas las semanas charlas de ayuda, o sea que es que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, en redes sociales lo prefieres en YouTube, ¿no? O sea, el contacto que No tengas es con los lectores. Está en YouTube, estoy en Facebook, que tengo tanto un perfil personal como un perfil de empresa. El de empresa es más amplio y da más cabida a más gente porque el otro tiene más restringido y ya está lleno. Entonces en el de empresa podéis anotaros todo lo que queráis. Estoy en LinkedIn, en TikTok, ahora también, en Instagram. Pero digamos que YouTube y Facebook están muy alimentados porque emito en directo tanto desde YouTube como desde Facebook. O sea, es un contacto muy, muy directo, muy personal ahí. Muy bien. Luego también está la página web que también está muy interesante y muy completa, ¿eh? Que hay muchas cosas ahí también de psicoanálisis y Yo, de todas formas, lo pondré en la descripción del vídeo. Todas tus redes sociales las pondré ahí para que la gente tenga acceso ya. La gente que pueda verlo en YouTube, en mi canal, pues ya puede a través de ahí también verlo. vale. ¿Vale? Y en la Ya página para. web, Dime. solo decir que en la página web también en el apartado sobre Virginia ahí están todos mis libros publicados. Encontrarán Ah, un banner con todos los libros. ¿Tiene alguien vale, interés de ver los títulos? vale, muy bien. Ya para terminar, esta es ya la última pregunta. Si tienes alguna persona que quieras recomendar para que hace entre historias, para que se pase por aquí y nos cuente un poco, pues, qué tipo de libros escribe. Tiene que ser, eso sí, como esto es un canal de lectura, básicamente, tiene que ser escritor. Puede ser muy polifacético o muy polifacética, igual, pero tiene que haber publicado también, ¿vale? O sea, tiene que ser escritor. Hombre, yo te recomendaría que entrevistases al doctor Menasa, si te atreves. Sí, 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 yo me atrevo. Ese Casi, candidato a casi, premio Nobel de literatura no es cualquiera. ¿sabes? Que no es cualquiera de Pero aquí. además es que bueno, no sé si sería posible, pero es que hasta te diría que vinieras a entrevistarle personalmente, en organizar una entrevista con él para que le pudieras entrevistar en persona. Digo que es algo ya, Yo es no tengo alguien muy ningún, yo no tengo ningún problema. Si él accede, cuadramos un horario y yo me puedo mover a donde esté. Está en Madrid él. hace España, sí. Sí, vale. Yo le Entonces, voy a preguntar sí, si él puede. pregúntale, claro. Pregúntale y yo aquí estoy. O sea, yo soy una persona que me encuentra fácilmente. Aunque me quiera esconder, no puedo. Así que, pues, pones mi nombre en Google y salgo yo en la primera página entera yo, ¿sabes? O sea, por mucho que me quiera esconder, no me puedo esconder. Así que me vas a encontrar fácilmente. Entonces Bueno, sería un honor tener a alguien que, joder, un premio Nobel, hostia, no se lo tiene todos los días uno aquí. ¿a quién mejor que te recomendarte que al doctor Menasas y al poeta Miguel Oscar Menasas? Muy bien, pues entonces vamos a intentar cuadrarlo. Pues hasta aquí Descubrir de Historias. Eh, Nos vemos en el próximo capítulo. Por supuesto, gracias Virginia por estar aquí hoy, por hacer un hueco en tu agenda y espero que no sea la última vez que vengas en Café de Historias y que podamos compartir nuestra pasión por los libros. Muchísimas gracias, Victoria. Yo también espero que nos volvamos a encontrar pronto. Un beso. Un beso a todos.